La muerte de Jesús está registrada por los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además de ellos, el apóstol Pablo lo menciona en varias ocasiones, al igual que el apóstol Pedro y en todo el Nuevo Testamento. También fuera de la Biblia tenemos a historiadores paganos del siglo II, como Flavio Josefo, Tácito, Plinio el joven, Suetonio, entre otros, que han dado evidencia de este suceso. Pues como menciona el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 26, ante su defensa, ante el rey Agripa, diciéndole que fue un suceso conocido, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Este suceso tan grande que hoy celebramos y recordamos, es decir, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene su centralidad en la revelación de Dios, del Dios eterno, que es la palabra escrita y direccional, la sola escritura. Y además, con un significado cuádruple, es decir, es propiciatorio, es redentivo, es reconciliatorio y es justificativo. Pensemos pues en el tema, la muerte de Jesús el Cristo, pensando en lo que los evangelios nos narran. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La muerte de Jesús el Cristo tiene su centralidad en la revelación del Dios eterno, primeramente. Comencemos por preguntarnos lo siguiente: ¿por qué fue necesario que Jesús muriera? ¿Lo mataron o él mismo entregó su vida? ¿Su muerte fue un plan B o ya estaba determinado que así fuera? Y pueden surgir muchas más cuestiones, pero para entender este momento difícil y doloroso en la vida de Jesús el Cristo, debemos indagar en las Escrituras, ya que es la revelación de Dios eterno y en ella conocemos su voluntad. Desde el principio, es decir, desde Génesis, que es el libro de los orígenes, podemos leer la promesa del protoevangelio o primer mención de las buenas nuevas de salvación en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El término herirá nos indica golpear, quebrantar o en su caso humillar. Y el sentido de esta palabra dependerá de lo que se ha de describir. Como dice en el caso de la serpiente, la cual es figura de Satanás, sería su cabeza, figura de su autoridad. Y en cuanto a la simiente de la mujer, que es Cristo, se herirá el talón, figura de estorbar temporalmente el ministerio de Jesús, o más bien el sufrimiento que vivió y su muerte en la cruz. Seguido de esto, hermanos, tenemos el sacrificio que Dios mismo hace para cubrir la desnudez de Adán y Eva por la desobediencia de ellos, en Génesis 3:21, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. El término pieles indica desnudar a alguien de su piel, figurando así un sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva, apuntando así al sacrificio de Cristo. Debemos entender que la muerte de Jesús el Cristo, su sacrificio, está relacionado al perdón de pecados o cubrir la culpa para hacernos aceptos delante de Dios. Como en el caso de Abel en Génesis 4:4, Abel ofreció ovejas de su rebaño y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Notamos un comienzo de sacrificios mucho antes que las leyes levíticas de Moisés, las cuales le fueron ordenados en el monte Sinaí. Y que podemos decir de que todo el sistema de sacrificio que encontramos en el Antiguo Testamento terminaron con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque
La profecía indicaba que Jesús era el cumplimiento de todo ese sistema de sacrificios. Todo judío estaba familiarizado con los sacrificios y holocaustos en su vida diaria, pues era necesario que cada día se presentaran ofrendas delante de Dios. Pues es la sangre lo que pagaba el rescate por la vida del pueblo, según Levítico 17:11 y según leemos en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o no se hace remisión de pecados. Podemos ver a Cristo en el pastor de Zacarías, que es herido y cuyas ovejas son esparcidas, Zacarías 13:7, y en el ungido que es cortado, según la profecía de Daniel, en Daniel 9:25 al 26. También podemos encontrarlo en Isaías 53, como el siervo sufriente de Jehová que es llevado al matadero, llevando en sí el pecado de muchos. Realmente encontramos en toda la línea de las Escrituras que era necesario, que Cristo tenía que morir. Jesús sabía, hermanos, cuál era su propósito y afirmó que las Escrituras daban testimonio de él, según lo menciona en Juan capítulo 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, al saber qué sufrimiento vendría a su vida, siempre decía que su hora no había llegado, según Mateo 8:31, porque él sabía que iba a morir, pero no había llegado su hora. Y cuando por fin llegó ese momento, dijo: Padre, la hora ha llegado, Juan 17:1. Realmente había una gran angustia en él por ese momento que estaba a punto de llegar, pero recibió fortaleza de parte del Padre. Y aun cuando Pedro quiso actuar de manera brutal, Jesús mismo dijo que era necesario que él cumpliera la Escritura, según nos menciona Mateo capítulo 26, 53 al 54. El Nuevo Testamento nos enseña la importancia de la cruz en relación con todo el Antiguo Testamento, pues era necesario que un sacrificio único y suficiente hubiera para quitar el pecado, según Hebreos 9:26. Y Pablo expresa que el centro de su mensaje era el sacrificio del Mesías en la cruz, según lo menciona en 1 Corintios 1:22 al 24. Y en el último libro de Apocalipsis se nos menciona aquel cordero que había sido sacrificado en Apocalipsis 5:6, y a las multitudes de santos y ángeles adorando al cordero que fue sacrificado en Apocalipsis 5:12. He aquí, hermanos, un sacrificio que no tiene precedentes, un sacrificio que no fue un plan B, como si Dios se equivocara para tener un plan B, pues la Escritura dice que este sacrificio tenía que suceder, pues así estaba determinado desde el principio. En Hechos, capítulo 2, versículo 23, leemos y dice: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nuevamente Apocalipsis 13:8 dice, nos menciona que el Cordero de Dios había sido sacrificado desde la fundación del mundo, lo cual dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí Apocalipsis nos habla de aquellos que estaban adorando a la bestia cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El énfasis está aquí en el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, va más allá y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿quién lo mató? Jesús dijo, nadie
me la quita, hablando de su vida, sino que de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar, según Juan capítulo 10, versículo 18. Claro, esto no exime de culpa a aquellos que llevaron a Jesús a la cruz. Mateo 27:50 dice, entregó el espíritu, en el sentido de que Jesús mismo alejó su espíritu de él. Marcos 15:37 dice, expiró, en el sentido de que Jesús tomó la acción de sacar su espíritu. Lucas 23:46 dice, expiró, en el mismo sentido que Marcos. Y Juan 19:30 dice, entregó el espíritu, aquí en el sentido de poner él mismo su espíritu fuera de él. Entonces, realmente Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente por amor a su pueblo. El teólogo John Stott dice, nada de esto es accidental. La cruz es símbolo de nuestra fe. Sin la cruz no hay cristianos, no hay cristianismo. Pero, ¿qué significa ¿qué significa entonces la cruz? ¿Qué significado tiene este sacrificio? En segundo lugar, la muerte de Jesús el Cristo tiene un significado cuádruple, es decir, 4 significados, aunque tiene muchas otras expresiones, y en este caso mencionaremos 4 fundamentales y principales en la vida del creyente, como lo es un significado propiciatorio, redentivo, reconciliatorio y justificativo. Cuando hablamos de que tiene un significado propiciatorio, hablamos de que propiciar es hacer todo lo necesario para que ahora el hombre esté vuelto hacia Dios y Dios puesto hacia el hombre. Entonces dice que a quien puso por propiciación es a Cristo Jesús. Entonces dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hablando allí de la creación. Ahora, cobra sentido el sentido, lo del propiciatorio, el cual leemos en el Pentateuco, la cual era la cubierta del arca. En Éxodo 26:34 y en Hebreos 9:5 se nos habla de la propiciación o del propiciatorio. Este término no designaba solo la cubierta del arca, sino que evocaba a la vez el lugar y el acto mediante el cual el sacrificio de Jesucristo expiaba así el pecado delante de Dios, de manera que Dios fuera propicio al pecador, fuera misericordioso, fuera clemente. De eso trata la parte propiciatoria en el sacrificio de Cristo, que Él, en un sentido, mitiga la justicia de Dios, la ira de Dios, para evitar el castigo. También es redentivo. Redimir es rescatar algo que está perdido. En Romanos 3, 24 al 25 leemos, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto significa que la redención descansa en la propiciación, que es Jesucristo y su obra redentora, no solo como abogado, porque abogado es una fase de su trabajo después de morir, resucitar y ascender y ser glorificado e interceder por nosotros. Pero antes de ser el abogado, él tuvo que haber sido ascendido, resucitado, y antes tuvo que haber muerto
O sea que las credenciales para poder ejercer la abogacía fue la propiciación. Fue su propia persona, su pago. Entonces el pago de esa persona que puso su propia vida es la propiciación. Pero lo que empieza, no lo único que logra, sino que lo que empieza a lograr la propiciación es la redención, es nuestro rescate. La propiciación es el precio que se paga. La redención es el rescate que se consigue gracias a ese precio. Entonces, ahora la persona es redimida, rescatada, porque se pagó por ella, porque hubo una propiciación, de manera que hay también una redención. Son aspectos diferentes y esos son reales para nosotros. Gloria a Dios por ello. También es reconciliativo. Reconciliación es volver a poner en amistad a los que estaban como enemigos. Este acto también fue hecho en la cruz. Por eso es que en la Biblia había que hacer sacrificios de transgresiones, eso era uno. Estaba también el sacrificio por el pecado, que era otro. El sacrificio de paz, que era otro. Sin embargo, todos representaban el sacrificio de Cristo. Pero como Cristo consiguió muchas cosas en la cruz, la totalidad de la salvación de su pueblo, entonces algunas de esas cosas tenían que ser representadas diferentemente de las otras en el Antiguo Testamento. Reconciliar está centrado en un cambio en nuestra relación personal con Dios, porque el que una vez estuvo lejos, destituido de la gloria de Dios, ahora en Cristo ha sido acercado, ha sido reconciliado. El pecado destruye nuestra relación con Dios y nos hace hostiles hacia el Dios que nos creó, hacia aquel Padre Celestial. Dios desea hacer a los enemigos suyos, sus hijos, y traerlos cerca por la sangre de Cristo y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice Efesios 2:16, matando en ellas las enemistades. Y Colosenses 1:20 al 22 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais enemigos en otro tiempo y extraños en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y por último, justificativo, pues justificar es reivindicar, absolver, pronunciar y tratar como justo a alguien que era culpable. Una persona que ha sido justificada ha sido puesta en libertad y hecha pura de cualquier pecado o culpa del pecado. Justificar significa reivindicar acciones que realmente no merecemos. Más tarde la palabra llegó a significar lo que es correcto o derecho delante de Dios. Y esto era extendido para incluir los esfuerzos, para establecer justicia en el pueblo. La justificación significa estar delante de Dios como si nunca hubieras pecado. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 2:12 y 3:20 nos dice que la ley mosaica no puede justificar. Romanos 3:24 al 26 nos enseña que la justificación es posible solamente a través de la gracia de Dios revelada en Jesucristo. Y Romanos 1:17, 3:28 y 5:1 y otros textos más nos enseña que somos justificados por la fe en Jesucristo. Celebremos juntos este tiempo de gratitud y obediencia, sabiendo que Cristo Jesús murió, pero también resucitó. La muerte de Jesús el Cristo, hermanos, también tiene mucho que ver con las 7 palabras dichas por Él en la cruz, las cuales por el momento no podemos atenderlas o estudiarlas, pero en otra ocasión podremos hacerlo. Dios nos llama, hermanos, a considerar nuestras vidas ante este gran hecho. No solamente un hecho histórico, sino con efectos para toda nuestra manera de vivir.
llenos de esperanza y humildad, sabiendo que todo lo que era imposible para el hombre, para la humanidad entera, Dios lo hizo posible por su gran amor con que nos amó. A Dios sea la gloria. Amén.